El diablo aparece en distintas formas en casi todas las religiones. En el caso de las religiones cristianas, se le asocia con el principal opositor que desea tomar el lugar de Dios. Este es el malo de la película, el enemigo por el cual los cristianos rezan por su derrota, para que así se logre la victoria de Dios sobre el diablo. Se dice que el objetivo del diablo es llevar a las personas a cometer los pecados capitales para así condenar a los creyentes. Uno de los más conocidos es el de la lujuria, el cual puede llevar a una persona a cometer delitos sexuales. Al asociar hechos de este tipo, decidimos que el diablo es un enemigo porque nos incita a cometer esas acciones. Muchos razonan que igual que hizo con Eva, nos lleva a desobedecer a Dios y por eso nos va mal en la vida. Es así que en las iglesias se nos enseña a pedir que Dios nos libre de las tentaciones de nuestro enemigo, el diablo. Cuando pensamos en el diablo y los 7 pecados capitales, nos resulta difícil imaginar por qué estos se consideran incorrectos. Sin embargo, sin importar cuánto juzguemos a esos pecados, parece que la tendencia a cometerlos es algo que llevaremos toda la vida. Es por eso que en las iglesias cristianas se enseña que el pecado es parte de nuestra condición humana. De esta forma, aprendemos que hay que tratar a nuestra naturaleza pecaminosa como un animal al que debemos encerrar en una jaula para que no cause problemas. Se le ve como una bestia diabólica que un día será eliminada cuando Dios traiga el juicio final. Es decir, en el paraíso prometido no existe el pecado ni el diablo. Sin embargo, existen algunas razones para que reconsideremos el papel que le hemos dado al animal pecaminoso que ha sido tan condenado durante tanto tiempo. El divulgador de ciencia y estudiante de geología, Martí Montferrer, por ejemplo, explica que los impulsos pecaminosos como la gula y la pereza fueron hábitos indispensables que el hombre primitivo tuvo que practicar para sobrevivir en un entorno salvaje. Como bien sabemos muchos por experiencia, comer más de la cuenta puede provocar sueño. La pereza le ayudaba al hombre primitivo a reservar energías para la digestión. La lujuria siempre ha fomentado la reproducción sexual. La avaricia dio el impulso necesario para conseguir la mayor cantidad de recursos que se pudiera. En el caso de la soberbia, sigue siendo hoy un impulso que ayuda a escalar posiciones en nuestra sociedad. La diferencia es que antes, en las condiciones difíciles del hombre primitivo, escalar posiciones era un asunto de vida o muerte todas las veces. La razón es que quedar aislados de la tribu era muy peligroso. Lo mismo puede decirse de la envidia, ese deseo de perjudicar a quien fuera mejor que nosotros en algún aspecto, pues su existencia amenazaba nuestra supervivencia. Hoy podríamos seguir sintiendo envidia por las mismas razones, aunque ya no sea un asunto de vida o muerte. Si las cosas se complican, entonces podríamos sentir ira, un sentimiento peligroso pero que también le ayudó al hombre primitivo a ganar batallas a muerte contra los animales salvajes. En esas condiciones, nadie podría juzgar al hombre primitivo por practicar esos pecados, pues más que pecados eran la norma de la época. Pero ¿de dónde provienen estos impulsos? Hoy sabemos que la amígdala cerebral es el centro del miedo y otras emociones negativas. A partir del miedo somos capaces de realizar muchos actos impulsivos que no haríamos en nuestros cabales. De hecho, al momento de desesperación en el que somos consumidos casi por completo por el miedo, se le conoce también como secuestro de la amígdala. La amenaza que percibimos hace que nos aterroricemos y podamos hasta actuar inconscientemente. Es ahí donde vive el diablo. Cuando hay escasez o peligro y la aflicción nos cambia el humor, es el diablo tratando de empujarnos a cambiar la situación. Cuando ocurre un rompimiento con un ser querido, por ejemplo, la frustración y el vacío pueden llevarnos a sentir desesperación o incluso ser consumidos por ella. Eso es el infierno. Pero visto así, el diablo no es más que una bestia salvaje que vive, literalmente, en nuestro cerebro. Un animal que reacciona rápidamente ante cualquier amenaza. De esta forma, no sería un espíritu que ande por allí introduciéndose en las personas para que cometan maldades. Es más bien como el lado salvaje de nuestra humanidad, el cual despierta con las cosas que le hacen enojar y nos da ideas para luchar. Entonces, ¿quiénes son los espíritus malvados o demonios? Así como cada país, religión y familia tienen su propia historia, le hemos estado dando forma al hombre y sus orígenes a través de la religión. Mientras nos observamos a nosotros mismos, hemos estado identificando características que hemos ido clasificando, dando como resultado personajes y seres ficticios que, aunque no existen en la realidad, nos ayudan a identificar comportamientos y actitudes en nuestra especie. Las cartas del tarot son un ejemplo claro de esto. Todos los personajes representan distintas facetas que el ser humano puede alcanzar.
facetas que se han ido repitiendo a través del tiempo y que han sido identificadas por magos, brujas y más recientemente por psicólogos. Pero esto no es más que una guía creada a partir de la intuición y la observación. Muy útil, sí, pero también muy sujeta a interpretación, como la Biblia. En algún punto, confundimos esos símbolos con el mundo real y creamos el mundo espiritual, un mundo que depende en gran medida de nuestras creencias y nuestra imaginación. Los seres ficticios que viven en nuestra mente cobran vida y poder en la misma medida que la cantidad de personas que creen en ellos. Si un número suficiente de personas practica las normas del Dios de su religión, es básicamente traer a ese Dios desde el mundo espiritual al mundo real. Es como si ese Dios fuera 100% real. Algo similar ocurre con los seres espirituales. Son aquellos impulsos y formas de ser que cobran vida a través de nuestro comportamiento. De esta forma, si alguien entrega su vida al placer sexual, por ejemplo, podría llegar más o menos lejos con tal de satisfacer los deseos que ya han echado raíz en su mente y que se refuerzan con la conducta. Si esta conducta se vuelve un problema o un peligro para el individuo o los demás, entonces nos encontraríamos ante una posesión demoníaca, por así decirlo. Algo parecido ocurre cuando pasamos mucho tiempo enojados, tristes o incluso alegres. Pasar un tiempo excesivo en cualquier estado emocional puede ser perjudicial. ¿Nos podemos imaginar a una persona que está sonriente todo el tiempo y que no se entristece por nada? En efecto, estaríamos ante otra posesión demoníaca. Pero volviendo al tema de quién es el diablo, es claro que está muy relacionado con nuestros instintos salvajes, especialmente los agresivos. Si se tratara de un animal real, quizá no sería un gran problema tenerlo encerrado, restringido e incluso tratado como un enemigo. Pero estamos hablando de algo que llevamos en nuestro interior y que además nos ha ayudado a sobrevivir como especie. En este punto, muchas religiones han fallado en identificar al diablo como un enemigo del ser humano. Es decir, los efectos dañinos de la conducta descontrolada son reales y por eso en las iglesias se enseña que debemos cultivar cualidades como el autocontrol y la bondad. Y eso está muy bien, pero al identificar el problema, las consecuencias de una mala conducta, se ha cometido el error de juzgar la causa inicial como mala. Una vez más, tomemos por ejemplo el sexo. Muchas veces se presenta el razonamiento: si el deseo sexual es la causa de muchos delitos sexuales, entonces el deseo sexual es malo en sí mismo, es un fruto prohibido. Algunas religiones llegan al punto de regular lo que está permitido durante una relación sexual, sin saber que esto corresponde solo a las partes involucradas. Otros van incluso más lejos e intentan eliminar los deseos sexuales o incluso practican la mutilación genital. Ese es el problema con juzgar ciertos sentimientos como malos. Un creyente podría desarrollar odio hacia ellos. Podemos recordar la clásica frase de odiar al pecado y no al pecador. Entonces, cada vez que el impulso se hace presente, como cuando se observa a una persona atractiva, la norma dicta juzgar la emoción como mala y corregir nuestra forma de pensar o de sentir. Un creyente podría incluso juzgarse severamente por tener un pensamiento de ese tipo. Lo anterior no solo es un error, sino un problema que ocasiona una división en la conciencia y en la conducta de las personas, especialmente de muchos creyentes. Se encuentran divididos entre la persona que se espera que sean y sus propios deseos. Pero estos deseos considerados incorrectos tienen, por así decirlo, su propia voluntad. Si no, no serían deseos. Esto explicaría la insatisfacción que muchos sienten a pesar de tener, en cierto sentido, la vida resuelta. Cuando los deseos existen y no son satisfechos, podemos sentir mal humor, frustración y poca voluntad para realizar nuestras actividades cotidianas. Ante esta situación, muchos siguen el camino de continuar ignorando o rechazando sus deseos, dando su máximo esfuerzo por hacer todo lo que se espera de ellos. Pero sus deseos personales seguirán ahí, hablándole a escondidas hasta que estos sean confrontados. Al diablo le gusta romper las reglas, por eso se siente bien salirnos con la nuestra cuando decidimos por alguna razón romper una, en especial si la norma es obsoleta. Pero el diablo en sí mismo no tiene más criterio que el que tenemos cada uno de nosotros, y aunque las reglas tengan una razón de ser, siempre deben de haber excepciones cuando las circunstancias son especiales. Por ejemplo, no tendría sentido obedecer los semáforos en una ciudad desierta, o una pareja podría acordar distintas maneras de vivir su sexualidad. En estos casos, no se trata de romper las reglas por mera diversión, sino de permitirnos hacer excepciones para adaptarnos a las circunstancias.
Hacer un trato con el diablo no necesariamente significa entregarle el alma, es decir, arruinar la vida del prójimo con tal de conseguir alguna ventaja o entregarse descontroladamente a los deseos. Significa más bien llevarse bien con él, hacer las paces con los aspectos más desagradables de nuestra personalidad y dejar de juzgarlos. ¿Por qué? Porque en el fondo nuestros impulsos agresivos y desagradables provienen del miedo. Miedo a ser abandonados, miedo a estar solos, miedo a la escasez, miedo al peligro. Si lo consideramos detenidamente, esas son las situaciones que nos impulsan a manifestar lo mejor y también lo peor de nosotros. Y en ese sentido, todos somos iguales.